El circuito del rayo X. Entonces, este capítulo dice que es para entender los principios detrás de la producción de rayos X. La idea también es lograr un controlar, entender el tema de producir las imágenes con la menor cantidad de radiación posible, y también entender la máquina de rayos X y los pasos necesarios para poder operarla. ¿Qué es la electrostática? Eso es simplemente el estudio de los cambios y de las cargas eléctricas estacionarias, estáticas, que no se mueven. Por ahí llegamos a que la carga eléctrica es una propiedad de la materia que se mide en coulombs. La carga eléctrica se mide en coulombs, en coulombos. Carga eléctrica coulombos. Ahora, un coulombo es igual a 6.25 por 10 a la 18 electrones. Ese es un número que no hay que aprenderse. De nuevo, la carga eléctrica es una propiedad de la materia y se mide en coulombos. Los buenos conductores tienen muchos electrones disponibles en la capa más externa, de outer shell del átomo, de los electrones. En cambio, los elementos que funcionan bien como aisladores eléctricos tienen pocos electrones disponibles en su outer shell of electrons. Ahora, las leyes de la electrostática. Las cargas iguales se repelen, y las cargas iguales se traen. Las cargas opuestas se traen. Las cargas opuestas traen, las iguales se repelen. La fuerza electrostática es directamente proporcional al producto de las cargas y también es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre estas. La concentración de carga en un conductor curvo, de superficie curva, porque hay que recordar que el movimiento de los electrones, los movimientos de la carga suceden en la superficie. Bueno, en ese lugar, en los que son curvos, ahí esa carga es mayor en el punto en el que la curvatura es más alta. Y finalmente, solamente las cargas negativas se mueven en los conductores sólidos, aunque eso el profesor no lo mencionó. Ahora, electrification. Bien, los objetos pueden ganar o perder carga eléctrica por fricción, por contacto o por inducción. Ahora vamos a definir qué es la electrodinámica. La electrodinámica es el estudio de las cargas eléctricas en movimiento. Eso se llama electricidad. El potencial eléctrico es la habilidad de llevar a cabo trabajo debido a la separación de cargas, y esto se mide en voltios. Potencial eléctrico. Una corriente es un flujo de electrones en un conductor, y esto se mide en amperes. Corriente, amperes. Potencial eléctrico, voltios. Corriente, amperes. Así pues, entonces, un voltio es el diferencial de potencial que mantiene a un amper con respecto a un
ohmio de resistencia. Pero para hacerlo más sencillo, en términos de unidades, un voltio es un joule sobre, es la unidad joule sobre coulombos. Joules sobre coulombos. Ahora, el ampere es un coulombo fluyendo por segundo. El flujo de un coulombo por segundo. En el caso que la corriente sea de 1 voltio de potencial y un circuito de 1 ohmio. Ahora, ¿cuáles son los requerimientos de flujo de corriente? Para que haya una corriente tiene que haber un diferencial de potencial entre electrodos y también un medio que sea apropiado. O sea, si el medio está hecho de plástico, aunque haya diferencial no va a haber corriente, o por lo menos no mucha. ¿Cuáles son los tipos de corriente? Las corrientes son la corriente directa, DC current, direct current, DC. Esta fluye en una única dirección, por ejemplo en el caso de las baterías, DC. Y está la corriente alterna, que según el ejemplo, que es la corriente del enchufe, y que según el ejemplo del profesor decía que daba 2 pasos para adelante y 1 para atrás. Además de eso, es bueno recordar que tanto la corriente alterna como la corriente directa, tanto AC como DC, se utilizan a la hora de producir rayos X. De nuevo, un ohmio es la resistencia eléctrica que es capaz de producir una corriente de 1 ampere, teniendo asimismo el diferencial de potencial de 1 voltio. Ahora, la ley de Ohm, del ohmio, dice que el voltaje es igual a la corriente multiplicada por su resistencia. Entonces eso da la ecuación V es igual a I por R. Voltio igual a I, que significa corriente. De nuevo, la I significa corriente, la I latina, y por la R, que significa resistencia. V es igual a I por R. Y es la ley de Ohm, del Ohm's Law. Ahora, factores de resistencia. La resistencia tiene unos factores que la cualifican. Estos son el material, la longitud, el área de la sección transversa del material y la temperatura. Ahora, conductores, insuladores, insulaciones, insulator, y elementos eléctricos. ¿Qué es un conductor? Un conductor es un material que tiene electrones libres, una cantidad alta de electrones libres. Es una abundante cantidad de electrones libres en el outer shell de electrones, como dijimos. Y esto permite un flujo libre de electrones. Estos son los conductores. Después tenemos los insulators, el aislamiento, que son materiales que tienen electrones que están muy bien apegados entre ellos y el centro del átomo, y por lo tanto no conducen la electricidad de forma fácil, de forma eficiente. Esto es un elemento que funciona como aislamiento. Los semiconductores conducen electricidad, cierto, mejor que los aisladores, que los elementos de aislamiento, pero no tan bien como un conductor, obviamente. Un circuito eléctrico. Marico, no te calles la boca, no jodas.